Ok. Antes que nada, darle la bienvenida. La charla de hoy corresponde al ciclo de charlas que el programa de trastornos de la alimentación está implementando para poder dar a eh, conocer y prevenir muchos del impacto que estamos viendo ahora con la pandemia. Me presento, mi nombre es Paola Bravo. Yo soy la coordinadora del programa de alimentación, de trastornos de la alimentación en sentidos. Y lo que vamos a ver el día de hoy corresponde a conductas alimentarias de riesgo. Cuando nosotros hablamos de conductas alimentarias de riesgo, estamos hablando de todas aquellas conductas que se pueden presentar a lo largo de la vida de cualquier ser humano. Como una golondrina no hace un verano, la presencia de algunas de estas conductas no significa la presencia de un trastorno de la alimentación, pero la presencia de una de estas conductas junto con otros componentes más, como por ejemplo, un adolescente, por ejemplo, en una personalidad sumamente perfeccionista o en una personalidad con poca regulación o en un chico, chica que es un atleta de alto rendimiento. Entonces, la conjunción de todos estos ingredientes sí podría llevar a, a la aparición de un trastorno de la alimentación. A ver, en general, y es un poquito lo que quiere mostrar esta curva, cuando nosotros hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, nosotros nos referimos a esta parte de arriba, a esta parte más alta de la curva, ¿no? Esta parte donde ya la persona no solamente está teniendo conductas que pueden poner en riesgo su salud y su vida, sino que esto está generando un impacto en la funcionalidad de la persona. Dicho de otra manera, una cosa es que yo, por ejemplo, ¿no? Disminuya la cantidad de carbohidratos que consumo, vamos a suponer, versus que esta restricción en los alimentos me esté llevando a que se me corte la menstruación, ¿no? Entonces, cuando ya genera un impacto en la funcionalidad de la persona, ya no salgo con mis amigos o amigas porque generalmente ellos quieren comer y eso a mí me pone muy ansioso. Eso es lo que lo acerca a la definición de trastorno de la alimentación. Sin embargo, los problemas de alimentación no solamente tienen que ver con esta parte más alta de la curva, sino que existen otros grupos que nosotros no le estamos haciendo foco. Existen personas en las cuales se tiene muy marcado las reglas respecto a la alimentación. Se tiene mucho temor a ganar peso, se invierte mucho tiempo en procedimientos estéticos, en actividad física, en determinado tipo de alimentos por su contenido calórico, pero todo esto no con una intención de buscar, por ejemplo, una satisfacción, en el sentido de yo estoy haciendo una hora de natación porque eso ayuda a que yo pueda regular mi estado emocional, versus empiezo a hacer una hora de natación porque con eso me puedo permitir
comer un poco más. Es la intención del para qué estoy haciendo esa actividad. Entonces, mucha parte de la población no llega a los profesionales de la salud mental, sino que vamos a encontrar a muchas de estas personas llegando a consultas nutricionales o de repente a consultas con médico internista, con pediatras. ¿Por qué hoy se eligió hablar de conductas alimentarias de riesgo? Uno, para que si ustedes notan que pueden estar perteneciendo o se sienten identificados, identificadas con algunas de estas conductas, puedan empezar a hacer un poquito más de foco, a ver cómo esto los está acercando al tipo de vida que ustedes quieren tener o muy por el contrario, está aumentando sus niveles de intranquilidad, de ansiedad, de hipercontrol. Y dos, porque si ustedes tienen hijos o hijas que están teniendo conductas que empiezan a llamar su atención, puedan acercarlos a algún profesional de la salud o de la salud mental para que pueda hacer una evaluación. ¿Y qué son las conductas alimentarias de riesgo? Como su nombre lo dice, son aquellas conductas que si se mantienen en el tiempo o hay alguna suma de ellas asociadas a ciertos contextos, nos pueden acercar a configurar un trastorno en la alimentación. Hay un cuestionario que sí me gustaría, si tienen lápiz y papel a la mano, ustedes puedan ir respondiendo. ¿A modo de qué? Solamente, esto es un cuestionario de descarte. Esto es un cuestionario que sí está validado en Perú y que nos puede permitir observar qué tanto de estos enunciados empiezan a ser presentes en nosotros. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Nosotros, si tienen más de 25 años para arriba, hemos crecido en una sociedad donde están muy marcados cómo es la configuración respecto al cuerpo. Hemos crecido en una sociedad donde el tema dietas, donde el tema medidas del cuerpo, delgadez, se ha ido afianzando. Por lo tanto, es muy probable que muchos de nosotros, si tenemos más de 25 años, tengamos muy interiorizado y normalizado que no es bueno engordar o que es normal hacer una dieta para mantener peso. Y doy esta aclaración porque si salen muchos checks en esto, no necesariamente significa que nosotros tenemos un trastorno de la alimentación, sino que necesitamos que algún profesional de la salud nos pueda dar una orientación y nosotros mismos hagamos como una observación. Bien, aquí es para marcar desde nunca o casi nunca a con mucha frecuencia, más de 2 veces en una semana. ¿Me ha preocupado engordar? No es algo que marque un impacto en mi vida. A veces me preocupo por eso, con frecuencia 2 veces en una semana, o estoy constantemente pensando en eso. En ocasiones he comido demasiado, me he atascado de comida. En algún momento han notado que existen estos impulsos por comer y comer y comer y comer, a pesar de notar que se está lleno, pero con esta sensación de no poder parar. Nunca, siempre. He perdido el control sobre lo que como. Tengo la sensación de no poder parar de comer. He vomitado después de comer para tratar de bajar de peso. He notado si después de comer, independientemente de la cantidad o el tipo de alimento,
surge esta sensación de ansiedad o de intranquilidad y este miedo por subir de peso y he tratado de hacer algo como, por ejemplo, vomitar, o he hecho ayunos muy largos, he dejado de comer de 12 horas a más con la firme intencionalidad de bajar de peso, o he hecho dietas continuamente para mantener el peso, ejercicios con la intención de bajar de peso, usado pastillas para bajar de peso, desde las que se promocionan para bajar de peso, como quizás otras pastillas como laxantes o diuréticos. La pregunta 8, 9 y 10 van en conjunción a eso. Si ustedes han marcado más de 3 de estos ítems como con mucha frecuencia o más de 5 con 2 veces en una semana, es importante notar, ¿ya? Notar qué tanto nosotros estamos enfocando mucho de nuestros hábitos, mucho de nuestro tiempo, de nuestra energía y concentración en cómo lo que hacemos, sobre todo los alimentos que ingerimos y las actividades que realizamos, están impactando sobre nuestro cuerpo y nuestro peso. Si hay más de 3 o más de 5 con frecuencias 2 veces en una semana, nos daría indicios de que el tema percepción de cuerpo o cómo lo que hago impacta sobre mi cuerpo está teniendo un núcleo bastante fuerte. ¿Qué es lo que nos dice la incidencia aquí en Perú? Los trastornos de la alimentación, y aquí ya paso al problema como tal, no ha sido un tema muy estudiado en nuestra realidad. Los trastornos de la alimentación dentro de todo el tema salud mental es como lo más chiquito, se observan otras cosas. Y se observan otras cosas porque hasta un par de años antes de la pandemia, el tema salud mental no era lo que primaba acá. ¿Qué es lo que ha pasado con la pandemia? A nivel mundial, se ha notado un gran impacto en la salud mental. Todos los profesionales de la salud mental de muchos países hemos notado cómo esto ha aumentado. Pero algo que se ha hecho muy notorio es el tema de problemas de la alimentación. ¿Y por qué ha sucedido esto? Porque la pandemia trajo al presente algo que existe y no notábamos, que es el factor estrés. El factor estrés asociado al tema de la manera en la que intentaron cuidarnos inicialmente, como no salir de casa, se ha asociado a perder todos aquellos espacios que nos servían a nosotros como reguladores, sí o sí llevó a que todos tuviéramos un impacto en nuestro peso y en la configuración de nuestro cuerpo. A modo de broma, muchas personas dicen no ha sido la pandemia, sino la pansemia, porque todos aumentamos de peso. Y es que sí, el estrés influye fisiológicamente, se liberan una serie de hormonas que cambian la manera en la que nosotros metabolizamos los alimentos y cambian la manera en la que nuestro metabolismo se mueve. Y la comida es un regulador natural. Muchos de nosotros encontramos la comida como algo que genera confort y ante niveles de estrés tan elevados como mira toda la gente que muere y nosotros podemos morir, la comida sirvió como un confort. ¿Y eso qué originó?
que muchos sobre todo eh, adolescentes o prepúberes que han salido de la pandemia como adolescentes, desarrollen, pasen de tener conductas de riesgo, conductas alimentarias de riesgo, a tener trastornos de la alimentación. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Lo que marca la diferencia es una línea bien delgadita. Lo que marca la diferencia en términos prácticos es que una persona puede tener conductas alimentarias de riesgo, tener sus dieta de lunes a viernes y darse permisos para comer sus antojos los fines de semana, pero es una persona funcional, estudia, socializa, hace ejercicios, una forma de hacer de botar el estrés, comparte. Está un poco baja de peso y la hemoglobina, pero está en el límite inferior, está dentro de lo normal. Una persona con un trastorno de la alimentación, donde ya las conductas alimentarias de riesgo se instauran, los niveles emocionales se alteran y por lo tanto la funcionalidad empieza a verse afectada. Ya no puede salir, se está saltando tantas comidas que se desmayó, tiene alteraciones hormonales, se le cortó la menstruación, está en un grado de desnutrición moderada, severa. Entonces, la línea es bien delgada. ¿Qué tenemos que notar? Si yo soy un papá, mamá de un adolescente donde existen estos cambios, el cuerpo cambia y está normalizado el hacer dietas. Tengo que observar qué tanto mi hijo, mi hija pueden disfrutar de las cosas que hacen, qué tanto lo puedo notar de repente demasiado reactivo a algún cambio en algún alimento, qué tanto puede estar de repente diciendo, si es que vamos a salir, dime dónde vamos a salir antes para yo poder revisar el menú. ¿Qué tanto siempre está pidiendo la comida con menor cantidad calórica? ¿O qué tanto de repente hace ejercicio, pero no puede permitirse un día no hacerlo? Entonces, me toca observar, y una palabra lo define muy bien, qué tan rígido está mi hijo o hija en esos patrones versus qué tanto puede flexibilizarse, qué tanto puede decir, no lo hago en la mañana, lo hago en la noche, o qué tanto puede decir, hoy me doy el gustito ya más tarde, como no hay ningún problema porque total este alimento no lo como siempre. Hay no hay muchos artículos en nuestra realidad, pero hay un artículo de revisión que se ha publicado en este año, a inicios de este año, que es un artículo que trata de chequear cómo ha impactado la pandemia en el tema de trastornos de alimentación. Y aquí es donde sí es importante marcar o resaltar algo. Los problemas de la alimentación no solamente generan preocupación por el diagnóstico en sí, sino porque sucede esto. Las personas, los chicos, chicas, tienen más riesgo de presentar autolesiones o tienen más riesgo de intencionalidad suicida o de intentos de suicidio. Esa es la razón por la cual si nosotros notamos que alguna de estos ítems que les puse inicialmente
lo presenta algún familiar de nosotros, intentemos tener algún acercamiento. Llevémoslo al pediatra, que le haga una evaluación médica, una evaluación de sangre, de repente algún acercamiento a algún psicólogo para que pueda chequear cómo está la relación de mi hijo, de mi hija, con sus alimentos. Y así eso me he enfocado, qué es lo que yo puedo hacer. Pero yo solamente puedo hacer algo en aquello que noto. No puedo hacer algo en aquello que observo como normal. Los adolescentes cambian de carácter, claro que cambian de carácter, están buscando un tema de identificarse, pero los adolescentes tienen espacios en los que disfrutan de cosas, quizás no cosas que nosotros adultos no terminamos de entender. Disfruta de sus videojuegos, disfruta de música que a nosotros nos parece estridente, disfruta de estar con sus pares. Si mi hijo o hija tiene esos espacios, entonces está encontrando un equilibrio. Los adolescentes tienden a enfocar su interés en el cuerpo. Los chicos, aunque ahora está la moda la moda que viene de Asia, que son como muy andróginos, muy delgados. Lo mismo para las chicas. Los adolescentes suelen enfocar la atención en el cuerpo. Sí, es verdad, porque tienen esta necesidad de buscar pertenecer o encajar, forma parte del grupo donde ellos se encuentran, pero no a un nivel que al final termine rompiendo sus lazos. O sea, no es que mi hijo va a estar, no sé, solamente comiendo, voy a ponerlo como muy macro, solamente comiendo caldos en el almuerzo para poder salir e ir a la fiesta con sus amigos el sábado y poder permitirse comer más cosas. Ahí ya no hay un balance. Cuando pasamos a esto del todo o nada, es aquí mejor que un especialista pueda verlo. ¿Qué es lo que ayuda y hacia dónde va enfocado el tratamiento? Porque los tratamientos tienden a ser tratamientos preventivos. Cuando identificamos conductas alimentarias de riesgo, la idea es que nosotros podamos hacer foco en tratamientos preventivos. ¿Qué quiere decir eso? Que es cambiar un poco todo este paradigma con el que nuestras generaciones han crecido, como por ejemplo el tema dieta. Este tema de la mentalidad de dieta es algo que en el presente se está felizmente intentando cambiar, ¿no? La mentalidad de dieta de cantidad de calorías que voy a consumir al día o ver el contenido calórico de cada alimento que ingiero. Se está procurando mucho ir hacia lo que se conoce como alimentación consciente o alimentación intuitiva. ¿En qué gira esta alimentación intuitiva o alimentación consciente? En que la persona pueda notar sus señales de hambre. A nosotros nos han enseñado, ¿no?, que se desayuna, se almuerza y se cena, pero no nos han hecho notar que probablemente mi cuerpo tiene necesidad no de comer 3 veces al día, de repente tiene necesidad de comer 4 o 5. De repente hoy no tengo hambre y mañana sí voy a tener. ¿Por qué? Porque los factores biológicos cambian. Nuestro cuerpo, a pesar de que parece ser el mismo, cambia mucho. No es lo mismo que yo hoy haya estado trabajando 5 o 6 horas muy concentrada de repente en hacer, sé yo, un trabajo de investigación versus si he estado 5 o 6 horas acostada en cama. No es lo mismo que yo esté en cualquier día del mes versus que esté en el periodo menstrual. No es lo mismo que estemos en invierno que estemos en verano. Todo eso cambia nuestros niveles
de necesidad alimenticia. Por eso, parte de la alimentación consciente o alimentación intuitiva tiene que ver con darnos cuenta de nuestras necesidades de hambre. Hacer las paces con la comida. Los carbohidratos son malos, porque las dietas van cambiando, ¿no? Hubo un momento en que la dieta es 0 carbohidratos, otro momento en que las dietas era 0 grasas, o no, miento, muchas grasas, pero si no las comes con carbohidratos, entonces no las vas a asimilar. La dieta keto, el ayuno intermitente, y puedo seguir enumerando más dietas. La idea es que podamos enseñarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, y entenderlos nosotros mismos, que no hay alimentos buenos ni malos. No es malo comer una pizza, no es malo comerse un helado, no es enteramente saludable comer lechuga. Todo va a depender de cómo yo voy insertando esta combinación de acuerdo a lo que mi cuerpo necesite. Por eso voy a necesitar saber, aprender, anotar lo que mi cuerpo me quiere comunicar. Cuando hablamos de la policía alimentaria, vamos pues de estas ideas que se nos han insertado sobre lo que les dije hace un momento, ¿no? De comida buena, mala. No solamente saber en qué momento tengo hambre, sino también saber en qué momento estoy satisfecha. Te comes todo lo que hay en el plato, decía mi mamá y mi abuela. Comemos todo lo que se nos sirve. Nos han acostumbrado que con esa cantidad yo me voy a llenar. No soy consciente de en qué momento me siento satisfecho. Estamos como más acostumbrados a notar visualmente desde que recibo el plato si eso va a ser lo que me va a llenar. No soy capaz de darme cuenta en qué momento ya necesito hacer un corte porque mi cuerpo ya no requiere comida, porque de repente requiere agua o porque de repente ya no requiere esa comida salada y tiene la necesidad de hacer un cambio de gusto para encontrar el nivel de saciedad. Por eso es muy importante estar consciente de esta sensación de plenitud. Hay que ser consciente que el tema apetito, hambre, saciedad, se ve muy influenciado por las emociones. Y cada uno de nosotros tiene alguna emoción que va a despertar estos acercamientos o alejamientos a la comida. Habemos personas que cuando estamos más nerviosas, más intranquilas, más angustiadas, se despierta esta necesidad de querer comer algún alimento en específico. Y de repente cuando nos sentimos muy tristes, no se despierta el tema de hambre. Y hay que ser consciente de que las emociones influyen sobre la alimentación. ¿Por qué? Porque si yo noto que una emoción se hace presente y que impacta sobre mis deseos de apetito, entonces no voy a terminar dándole foco al apetito, sino haciéndolo un espacio a la emoción. Si lo que yo siento en estos momentos es tristeza, entonces necesito darle un espacio a la tristeza porque eso es lo que necesita ser acogido, eso es lo que necesita ser atendido, no el tema del hambre que se ha despertado. Hay que darnos cuenta que nuestros cuerpos son diversos. Hemos crecido admirando a Barbie con sus medidas perfectas y va pasando el tiempo y van elogiándose cuerpos diferentes que han pasado desde los cuerpos muy delgados a los cuerpos curvilíneos, a los cuerpos fitness. Nuestros cuerpos son diferentes y nosotros en nuestra lucha desesperada por querer hacer que nuestro cuerpo encaje en un molde, ponemos nuestra salud en riesgo e impactamos sobre nuestra vida. Observar nuestras diferencias, observar nuestra diversidad corporal, ser conscientes que
esta diversidad corporal no es un acercamiento a la felicidad en la vida, nos va a ayudar mucho a encontrar, a soltar la lucha, nos va a ayudar mucho a soltar el control, el hipercontrol que podemos tener con la alimentación. Nuestro cuerpo necesita moverse y lo hemos notado con la pandemia. Estábamos todo el día, dependiendo de nuestra casa chiquita o grande, en un mismo espacio. Al inicio, agradeciendo a los que andábamos a 1000 por hora por esa pausa, pero después buscando el querer movernos. Nuestro cuerpo necesita moverse, pero necesita moverse por ese deseo genuino de movimiento. No necesita moverse para eliminar lo que comí o no necesita moverse para no ganar kilos o tener un cuerpo o no llegar a tener ese cuerpo que tuve cuando era adolescente. Nuestro cuerpo necesita ejercitarse, pero ejercitarse por ese deseo de gratitud, de ese deseo de genuino de movimiento. Y mucha de la base de esta alimentación consciente, nutrición intuitiva, tiene un solo corazón, y este corazón es que se trabaja para buscar una salud, o sea, se trabaja para buscar salud, ese equilibrio que no se marca por centímetros, ese equilibrio que no se marca por el peso de la balanza, ese equilibrio que no se marca por tallas. Esa salud, ese equilibrio emocional, físico, mental, que es distinto en cada uno de nosotros dependiendo del momento en la vida en la cual nosotros nos encontremos. Entonces, ¿qué es lo que sí me gustaría como que quede de la charla en general? Por un lado, que necesitamos observar a nuestros hijos y a nosotros mismos. Segundo, que la vida, como nos las han venido marcando, llena de reglas y de estándares respecto al tema de alimentación, al tema de peso, al tema de cuerpos, no necesariamente es lo que nos está acercando al tipo de vida que nosotros queremos tener. Que una vida llena de reglas nos puede llevar a caer en un trastorno de la alimentación. Si se han sentido identificados con alguno de estas conductas de riesgo, buscar atención con algún profesional de la salud o de la salud mental sería algo recomendable, y que mucho de esto puede encontrar un buen puerto, puede encontrar un buen norte si es que cambiamos todo este paradigma hacia lo que se conoce como una alimentación basada en nuestras necesidades, no basadas en estándares generales. Bien. No sé si tienen alguna duda o pregunta.